belleza de la palabra y los libros físicos como uno de los refugios de la manifestación humana. Aquí. Hola, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Este me lo vas a apagar? O sino que sea doble micrófono para que no haya posibilidad de que no nos escuchemos. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta mañana. Voy a cambiar solo para que el equipo no se preocupe un pedacito del principio de esta comparecencia, de esta charla, de esta posibilidad de compartir, porque quiero que muchos de nosotros no nos dimos cuenta del gran esfuerzo que hicieron en las últimas horas todos los organizadores del evento Patria, y quiero que les demos un gran aplauso. Ayer en la mañana, cuando yo vine a revisar todas las cosas que en esta oportunidad nos corresponde a Telesur, dije, no vamos a llegar, no vamos a ser capaces. Y Rosa Miriam me dijo, vamos a llegar, el evento va a comenzar, y con cualquiera que me encontraba decía, eso va a pasar. Y bueno, estamos hoy aquí, así que también Patria es una expresión de la resistencia, de la convicción del pueblo de Cuba por sacar cada cosa que se propone. Así que bueno, bravo por Cuba, bravo por Patria, bravo por todos nosotros que estamos pudiendo comenzar hoy este evento que tiene en sí mismo ya una expresión de resistencia y de triunfo. Y bueno, esta charla comienza, tiene algunas partes de video, espero que se puedan ver, que se puedan disfrutar, y vamos a empezar con esa introducción. Quiero decir además que, aunque sea yo la que hable, yo estoy aquí en nombre de un colectivo. No soy yo, es un colectivo, un grupo de gente extraordinaria, maravillosa, que trabaja en Telesur, que durante este tiempo, los 20 años o un día, el tiempo que lleve en este esfuerzo comunicacional latinoamericano y caribeño, ha empeñado su vida, ha empeñado su convicción para sacar adelante. Así que hablo en nombre del todos, hablo en nombre del colectivo, no soy yo, somos Telesur. Y todos y cada uno de ustedes también hace parte de esta gran apuesta comunicacional de nuestra América Latina y el Caribe. Así que bueno, vamos a comenzar y a disfrutar. ¡Qué buena música! Juanita, hay un mensaje que no termino de captar. ¿De dónde viene eso? Peligro, peligro, República de Cuba. Peligro, ¿Cómo se nota que la información que conseguimos en la web está alterada? Advertencia, advertencia, coloquio Patria en desarrollo. ¿Y de dónde vendrá ese nombre de Coloquio Patria? Coloquio Internacional Patria. Eso es en homenaje a un periódico que se llamaba igual hace 133 años, creado por el gran pensador revolucionario y periodista José Martí. Agradable sujeto. Hola muchachos, bienvenidos a la Universidad de La Habana. Vengan, estamos en un momento importante. ¡Ah! ¡Rosa Miriam! Sí, la misma. ¡Oh! Yo a usted la admiro muchísimo. Mucho gusto. Mi nombre es Astropanita y vengo del espacio, pero allá yo también leo sus artículos. Me alegra mucho. Pero vengan, los quiero invitar al Coloquio Patria. Aquí hay más de 300 invitados nacionales e internacionales. ¿Y cuál es el motivo de esta edición del coloquio? Pues, los 20 años de Telesur, donde vamos a recorrer su memoria histórica y épica de este gran proyecto. ¿Telesur? Vaya, ya tiene 20 años. Así es. Pero ¿sabes lo interesante del periodismo? Que podemos revivir la historia. Vamos a un viaje al pasado, ¿te parece? Vamos al año 2005. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Estoy en el pasado! Estás en Caracas, Venezuela. ¡Naguará! ¡Más chévere! Estas fueron las primeras transmisiones. Ahora todos los pueblos del sur tienen espacios en un medio de comunicación que mira a los que siempre fueron marginados por las corporaciones y los grandes medios. Así es, ya está en el aire la señal de la nueva televisión del sur, de Telesur. Esta es tu señal, es nuestra señal. A partir deste momento, vocês e nós vamos poder desfrutar de um canal de comunicação no qual as nossas caras, os nossos sabores, as nossas cores, as nossas lutas serão os verdadeiros protagonistas. Beto,
Llegó la hora. Hora de quê? De Telesur. Em português é TV Sul. Así es, ya está en el aire la señal de la nueva televisión del sur, de Telesur. Y no saben a quién les tengo, a Beto Almeida, sentado conmigo hace 20 años en el Teresa Carreño de la ciudad de Caracas. Vayan a decir, nadie puede decir que no estamos igualitos. Poquito parecido. Bueno, la misma convicción, ¿no? Una alegría inmensa, un honor inmenso. Y me acuerdo algunas cosas que serían buenas que ustedes puedan compartir también. La primera vez que estuvimos conversando eso, tuve la suerte de conversar eso con el comandante Chávez el día 1 de septiembre del año 2000 en Brasilia. Tuve que hacer la carrera atrás del coche del presidente gritando, presidente, presidente. Y él se paró el coche y dijo, estás loco, la seguridad te pega. Y dice, no, es que tenemos una propuesta acá del sindicato de periodistas. Y era exactamente esa idea. Y él dijo, sus ojos brillaron, esos ojos del comandante, qué buena propuesta, te voy a llamar. Y 4 años después, llamó. Pero en 2001 estuvimos acá, el Congreso Latinoamericano de Periodistas, y cuando el comandante Fidel, el mismo tema de una televisora nuestra, dijo, necesitamos una CNN de los humildes. Eso, entonces, fue cuando tuvimos Viva Fidel. Fue cuando tuvimos certeza de que eso iba a levantar vuelo, levantó vuelo, y acá estamos en 20 años creando otra televisora para enamorar los fuegos, unir la historia, unir destinos, transformar la vida con una información que sea liberadora, emancipadora. Y acá estamos. Bueno, una alegría tan grande, 20 años. Gracias por todo, porque estamos acá, ¿no?, en Cuba, donde se florecen todas las ideas revolucionarias y necesarias para la humanidad. Muchas gracias. Bueno. No te vayas, Beto. Beto tiene la misma camisa que usó hace 20 años, la guarda de recuerdo, de amuleto, y se la puso hoy para compartirla con todos ustedes, porque como dice el tango, no, 20 años no es nada. Sí, exactamente, Tango y Vivir, ¿no?, de Gardel. 20 años no es nada, 20 años queremos mucho más para construir la historia necesaria para la humanidad. Una Telesur es para pagar la deuda informativa que el capitalismo y el imperialismo salvaje creó contra la humanidad. Y estamos pagando con una televisora que libera, que informa, que enamora, que apasiona, que instiga, que promueve la rebeldía necesaria y que avanza en la organización de una inteligencia con otras hermanas televisoras del mundo para construir la humanidad necesaria que queremos. Gracias. Muchas gracias, Beto. Gracias por estar hace 20 años agarrándome la mano y por continuar ahora también. Y les cuento que además a Beto le piden fotografías y autógrafos en La Habana porque hace su programa de Telesur y es todo un personaje también aquí en esta ciudad. Pero bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estas ideas que no eran nuevas, ¿no?, y que estaban en la mente del comandante Chávez y del comandante Fidel, terminan cuajando en el año 2005? ¿Qué precipitó que esto ocurriera? Porque no ocurre de la nada, no es que no tenga unos antecedentes. Ahí hay 2 cosas, por lo menos, que nos parece muy importante compartir. La primera de ellas ocurría antes del año 2005, fecha de fundación de nuestro multimedio, y es el golpe de Estado contra el comandante Chávez. El golpe de Estado contra el comandante Chávez es un golpe militar, es un golpe económico, pero es el primer golpe mediático. El comandante Chávez, como saben, junto a su pueblo, en un ejercicio de comunicación popular, porque los grandes medios estaban cooptados, los medios internacionales hacían parte del complot, logra
además de acciones políticas, por supuesto, en la calle, con el chavismo movilizado, derrotar el golpe de Estado. Y cuando empieza el esfuerzo de institucionalización nuevamente del país tras un golpe, está en la primera línea de batalla el tema comunicacional. Se genera una política pública comunicacional en Venezuela, producto del golpe mediático al comandante Chávez, dentro de las cuales está cómo hacemos para contar hacia afuera lo que está pasando en Venezuela, pero además el proyecto político, social, cultural del cual Venezuela hace parte, es decir, el proyecto bolivariano. Ese es un primer hecho político que marca el nacimiento de Telesur. Y el otro ya en Cuba. Cuba había venido contando su revolución. Sin lugar a dudas, el noticiero El CAIC, el cine documental, la ficción cubana, los esfuerzos, por supuesto, de la otrora ICRT, ¿cierto?, que ya eran muy potentes al interior del país, pero el comandante Fidel había lanzado la batalla de las ideas. Y estaba Cuba Debate, y estaba la Mesa Redonda Internacional, y teníamos el antecedente fabuloso, maravilloso, y también que merece todo nuestro aplauso de Prensa Latina. Había unos antecedentes, pero faltaba ese medio que cohesionara, y hubo, justamente en el golpe de Estado, un momento clave, fundamental, que para mí se convierte también en una semilla de lo que luego fue Telesur. Y es justamente que está el golpe de Estado contra el comandante Chávez y no había cómo contarle al mundo que él no había renunciado, que era una de las grandes mentiras que se distribuían con mucha rapidez por el mundo entero. Y entonces el comandante Fidel habla con la hija del comandante Chávez, con María Gabriela, y le dicen: vamos a hacer una llamada por la televisión cubana. Y está aquí con nosotros el periodista que sacó al aire esa llamada, que es germen, que es semilla de nuestro Telesur, Randy Alonso. Y entonces Randy nos va a contar qué pasó en ese momento y por qué ese hecho fue fundacional, estructura de Telesur. Randy, buenos días. Buenas, Patri. Ni tanto Randy, fue Fidel. Bueno, creo que para todos, en la historia de los 25 años de la Mesa Redonda, si hay un hecho que ha marcado, por supuesto, la batalla por Elián, la batalla por los 5, son momentos definitorios de la Mesa Redonda, pero si hay un hecho que nos marcó a todos, por lo que significó no para Cuba, sino para América Latina, fue aquel día de la llamada de María Gabriela. Habíamos estado toda la madrugada con Fidel siguiendo los acontecimientos en Puente Llaguno y todo lo que había estado ocurriendo, y en la mañana de ese día 11, pues María Gabriela llama y habla con Fidel y le dice: acabo de hablar con mi padre, no ha renunciado, él quiere que eso se conozca, y aquí están todos, bueno, ya se había tomado BTV, habían cerrado prácticamente todos los medios de la revolución, y la prensa burguesa lo que estaba era transmitiendo muñequitos y cosas para los niños, nada de noticias que tuvieran que ver con los acontecimientos. CNN, Univisión, todos los medios al servicio del imperio hablaban de que Chávez había renunciado y de que había una lógica constitucional, por lo tanto, ante el vacío constitucional había un nuevo gobierno. Y la llamada de María Gabriela, Fidel enseguida le dijo: ¿estás dispuesto a hablar para la televisión? Y ella, por supuesto, por mi papá, cualquier cosa haría. Y Fidel enseguida montó el operativo. Es decir, yo andaba en pullover, creo que es la única vez que salí en pullover prácticamente en la Mesa Redonda, andaba con un pullover de Che, por cierto. Y de ahí me dice: bueno, ve a la televisión, montamos en el set en aquel momento era el COI, en la televisión, y ahí armamos la llamada. En lo que se estaba armando la llamada, ya se estaba convocando a la prensa internacional, para el Centro de Prensa Internacional, y sobre las 11 de la mañana grabamos la llamada. Y cuando se acabó la llamada, inmediatamente hicimos copias y se le distribuyó a los medios de comunicación internacionales. Sí, ya Fidel había montado el operativo para que la verdad no solo fuera
no solo saliera a través de la televisión cubana, sino también que se convirtiera rápidamente en noticia en el mundo. E inmediatamente creo que fue un golpe clave, ¿no? Primero porque casi coincidió con la intervención que un poco más tarde hiciera el fiscal Isaías Rodríguez, que acaba de fallecer, por cierto. Y entre esas dos cosas creo que dieron el golpe, el jaque mate a la estrategia, ¿no? Pero inmediatamente eso comenzó a circular, empezó a circular en Venezuela, y la CNN, además, su corresponsal en La Habana, llama a la dirección de CNN en Atlanta y dice: es una vergüenza lo que CNN está haciendo, porque Cuba está diciendo que Chávez no renunció, que hay un golpe de Estado, y lo que estamos transmitiendo nosotros es todo lo contrario. Bueno, del tiro, la dirección de CNN la montó en un avión y la mandó para Caracas, y quitaron al corresponsal que tenían en Caracas, porque realmente lo que estaba haciendo CNN era una vergüenza periodística y política. Y entonces, a partir de ahí, bueno, comenzó todo, se transcribió la entrevista, se envió por internet para todos los lugares posibles, se convirtió en una noticia que por primera vez, en un acontecimiento fuera de Cuba, un medio cubano se convertía en el referente para una información internacional. Yo creo que por eso marcó un poco la historia de la Mesa Redonda, y marcó también un poco la historia de los acontecimientos. Bueno, siempre después, cuando Chávez venía, agradecía siempre a la mesa, y nosotros le decíamos: agradezca a Fidel y agradezca a María Gabriela, que además tuvo el valor de hacer la llamada, y después nos volvió a llamar cuando se lo llevaron para Orchila, y también dimos la información primero, y después nos volvió a llamar, por supuesto, tras el regreso, como lo hicieron varios ministros, varios líderes de la Revolución Bolivariana, que en aquellos momentos estaban en diferentes lugares. Hablamos con los padres de Chávez también en aquellos días, hablamos con Freddy, hablamos incluso hasta con el general Lucas Rincón, llamó en medio de aquellos acontecimientos. Es decir, hasta los líderes militares empezaron a llamar a Fidel en medio de aquellas circunstancias, y Fidel dirigiendo desde La Habana todo el operativo comunicacional alrededor de los acontecimientos en Venezuela, hasta que finalmente se pudo retornar a BTV, se pudo retornar a los medios de la revolución, pero creo que se convirtió La Habana un poco en el escenario comunicacional de aquellos acontecimientos. Y yo creo que eso no ha tenido, por supuesto, después otro momento, ni lo tuvo antes en la historia de los medios de comunicación cubanos. Y decía Patricia que fue un referente. Bueno, Fidel ya había hablado a principios de ese año de la idea de que había que pensar en un medio para la nueva etapa que vivía América Latina. Y después, cuando se encuentran en La Habana, Fidel y Chávez hablan precisamente de la necesidad de un medio latinoamericano que pudiera desde la izquierda pues reflejar las realidades de nuestro continente. Y de ahí nació Telesur. Recuerdo que hubo reuniones preparatorias, que nos vimos en La Habana, en Caracas. Ahí estaba José Antonio, otro grupo de compañeros nuestros trabajando en ese proyecto. Y bueno, finalmente, después de muchas vueltas, a mi oficina le tocó el honor de estar un tiempo acompañando la corresponsalía de Telesur a la Mesa Redonda durante 8 años, transmitir a través de Telesur, primero una vez a la semana, después 3 veces a la semana. Y para nosotros, por supuesto, la historia de Telesur es parte de la historia también de lo que hemos podido hacer a lo largo de estos años. Pero aquel día se rompió una hegemonía bien calculada, bien pensada, y que tenía puesto detrás todos los recursos. Hay que recordar que el golpe en Venezuela fue ante todo un golpe mediático. Se organizó y se articuló en los sótanos de los medios de comunicación venezolanos. Y uno de sus principales artífices fue Cisneros, uno de los dueños de los principales medios de comunicación en Venezuela. Por lo tanto, al golpe ante el desprestigio de los partidos políticos tradicionales venezolanos, los medios de comunicación asumieron el papel de partidos políticos y fueron los que ejecutaron prácticamente el golpe de Estado junto con Fedecámara y el sector empresarial de Venezuela. Pero, afortunadamente, con la astucia de Fidel, pues se logró también desde La Habana dar un golpe comunicacional que rompiera con aquel golpe de Estado y que sirviera como un aliento, un mensaje de aliento al pueblo venezolano, que en definitiva fue quien abortó el golpe de Estado, quien salió a las calles, quien reclamó por su presidente
y quien hizo que Chávez volviera desde la Orchila hasta allí, hasta Miraflores. Gracias, Randy. Y lo que no podía seguir siendo es que fuera una operación dirigida por el propio comandante Fidel, o que fuera un hecho excepcional. Entonces, en el año 2005, tras estos antecedentes, nace finalmente Telesur, para que fuera sistemático, para que pudiéramos contarnos, para que pudiéramos reconocernos, para que pudiéramos hablar de este concepto de patria grande. Pero no acabaron los golpes continuaron. Y el gran nacimiento periodístico de Telesur no fue aquel 24 de julio del año 2005, sino fue en 2009, con el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya en Honduras. Y le sucedieron a eso otras muchas historias que ponían la necesidad de tener un medio con capacidad de distribución global, desde nuestra región, pero que nos vieran en todo el mundo. Y ese ha sido, digamos, el gran diferenciador de cualquier otra experiencia comunicacional alternativa contrahegemónica que hayamos hecho a lo largo de estos últimos años. Y ese primer tiempo de Telesur estuvo acompañado con lo que se denomina la década ganada. Vinieron los gobiernos de los Kirchner en Argentina, también con una política comunicacional que se integró a Telesur. Gana el presidente Rafael Correa en Ecuador, inicia el proceso de transformación profunda en Bolivia, del Estado plurinacional, con Evo Morales, y entonces es toda esta serie de gobiernos populares con sus diferencias, con sus matices, con sus ritmos. Decía el comandante Chávez: Patricia, Patricia, cada pueblo tiene su ritmo y hay que entenderlo. Con su ritmo fueron incorporándose a esta idea fuerza de juntarnos comunicacionalmente. Pero claro, todos sabemos que la historia no es lineal y hay idas y venidas. Y entonces llegó el viento en contra. Ya no teníamos el viento a favor, llegó el viento en contra. Hablamos del año 2013, muere uno de los padres fundadores de Telesur, muere el comandante Chávez. El pueblo venezolano siembra a su líder y comienza un nuevo capítulo, no solamente para Venezuela, en perspectiva regional comienza un nuevo capítulo y claro, comienza también un esfuerzo comunicacional distinto. El asedio a Telesur en muchos países se hace mucho más evidente. Hay una declaración de la entonces, digamos, gran líder del Comando Sur de los Estados Unidos, directamente tratando de afectar la señal y la distribución de Telesur en todo el continente y en todo el lugar donde Telesur se ve. Vienen los golpes de Estado contra el presidente Evo Morales, país también miembro de Telesur. Viene todo el asedio contra la revolución sandinista liderada por el comandante Ortega y por Rosario. Todos los países, digamos, núcleo central de Telesur viven un asedio inenarrable realmente, ¿no? Está toda la apuesta de aplastar la voluntad, que no lo podrán hacer, contra la Cuba revolucionaria, pero son los años del viento en contra y en ese viento en contra Telesur ha tenido que resistir. Ese es el contexto del desarrollo de estos años. Pero cuando llegamos al 20 aniversario nos preguntamos, como se preguntaron aquellos que estuvieron en las primeras reuniones, aquellos que estuvimos en las primeras transmisiones de Telesur, ¿cómo sería hoy un Telesur que naciera en el 2025? ¿Cómo tendría que ser un medio que cualquiera de nosotros esté pensando armar? Un medio que hace hoy un influenciador, una persona unipersonal, un medio de un pequeño colectivo.
esta guía o de estas preguntas fuerzas, que por supuesto pueden ser discutibles, debatibles, nutrirlas de la experiencia de todos y de todas, es que hoy la comunicación, en ese escenario en el que tenemos, aunque lo hagamos muy bien, la batalla perdida, ¿cierto? Porque esas autopistas no las manejamos nosotros. Porque ¿qué pasó el 28 de julio en Venezuela? La revolución bolivariana había logrado y ha logrado, lo tiene, es capaz, ¿no?, de producir contenidos de altísima calidad, con todas las reglas, aprendidos todos los manuales de cómo hacerlo bien en TikTok, en Instagram y etcétera. Pero ¿qué pasó? Elon Musk salió en la primera línea de combate y dijo, yo soy el dueño de esto, no importa si lo hicieron bien, simplemente no están. Entonces, si eso es así, estamos avisados, lo sabemos, ¿no? No es que estemos con la ilusión de que, porque a veces pensamos en el movimiento popular latinoamericano o en los medios, es que a mí no me va a pasar. Es que eso le pasa a los cubanos porque son demasiado revolucionarios, o a los chavistas porque siempre están metidos en problemas. No, nos pasa a todos, ¿sí? Digo esto porque sé que aparecen estos pensamientos en la reflexión política que se hace. Si esto es así, entonces tenemos que voltear la mirada a la comunicación real, a la comunicación de la calle, a la comunicación del pueblo, a la comunicación del barrio. Hoy por hoy, cada uno de nosotros, independientemente del tamaño de su emprendimiento comunicacional, tiene que pensar en cómo se va a relacionar con el individuo, con el colectivo, cómo va a llegar a él, cómo va a ser, por ejemplo, la primera fuente de información, en el caso de Telesur, de las señoras que manejan los comités locales de abastecimiento en Venezuela. Tiene que ser una meta de nosotros, que cuando la jefa del CLAP en Venezuela, o la jefa y el jefe del Comité de Defensa de la Revolución, por poner un ejemplo en Cuba, o el jefe del núcleo del MST, ¿cierto?, en la escuela esa maravillosa que tienen en Sao Paulo, el lugar donde hace magia y milagro también la revolución, tenga una información, la necesidad de saber qué está pasando en Europa, no busque una agencia de noticias, busque Telesur. Ese tiene que ser mi objetivo. No solamente llegar al gran público, no solamente comunicarme de manera muy específica y segmentada, como he dicho, con los jóvenes a través de TikTok. Claro que eso lo tengo que hacer, y claro que tengo que exigirme, y claro que lo tengo que hacer mejor. Pero tengo que lograr entablar una comunicación real con esa señora, con ese señor, con ese líder comunitario. Y ahí está muy imbrincada, muy tejida esta quinta idea, fuerza, con la propuesta de Venezuela, que es una propuesta que sale justamente de los tiempos del viento en contra. Es una propuesta que sale de un país que tiene en primera línea de batalla lo comunicacional, y son las calles, las redes, los medios, las paredes y el Radio Bemba. En Cuba también se dice Radio Bemba, ¿no? ¿Cómo se dirá en otras partes? ¿Cómo se dice en Honduras, Carlos? Radio Bemba, ¿se entiende? Buenísimo, se entiende en muchas partes. Radio Bemba en portugués no sé cómo se dice, pero es lo más parecido al chisme, al bochinche, al cuento, ¿no? Y yo viví en estas últimas horas una expresión de esto, de esta apuesta, de cómo tenemos que ir, porque además en el mundo de la inteligencia artificial, la inteligencia humana, ¿cómo vamos a comunicarnos cara a cara en estos escenarios en los cuales nosotros nos desenvolvemos? Y yo vi una apuesta súper audaz de los medios cubanos este fin de semana duro, sin energía, ¿no? Y era que la gente llamara por teléfono, porque el teléfono fijo sí sigue funcionando, y que llamara a Radio Reloj o a Radio Rebelde y les dijeran qué estaban pasando. Maravilloso. Es una suerte de Radio Bemba. Pero si hubieran solo pensado que hay que ver la televisión, ¿con qué energía? No tenemos televisión. Que vean la radio, no, pero es que se nos acabaron las baterías. No, que pongan el celular, ¿dónde lo cargo? Pero además países asediados como los nuestros, pueblos asediados como los nuestros, no pueden dejar de ser subversivos en el tema comunicacional, y esta propuesta es subversiva en el sentido de que todo el mundo está hablando de que seamos eficientes, de que tengamos las herramientas de inteligencia artificial que por supuesto hay que tener, que por supuesto hay que hacer uso del Big Data para poder construir también una agenda comunicacional, pero que no podemos dejar de lado
la comunicación más sencilla, la humana, la que hacemos entre nosotros. Y para hablar un poquitín de eso, voy a pedirle a Miguel Ángel Pérez Pirela, que está aquí con nosotros, de La Iguana TV de Venezuela, filósofo, con quien el año pasado peleamos, pero no públicamente, casi, porque él dijo en una sentencia así muy grande para mí, que la televisión había muerto. Y yo me he dedicado todo el año a mostrarle por qué la televisión no ha muerto. Y entonces lo he convocado a esta charla inicial para que nos diga, porque hemos reflexionado mucho sobre esto, peleado, por supuesto, tenemos puntos de vista que no compartimos, que está bien, ¿no? Cada vez menos. Sí. Yo casi siempre gano. Sobre la comunicación de calle. ¿Por qué? Porque el año pasado nos centramos en hablar, y este año también vamos a hablar, es muy importante hablar sobre inteligencia artificial, Big Data, las aplicaciones, cómo vamos a hacer para mejorar nuestra distribución, tenemos que tener CEOs en nuestros equipos. Ojo, la comunicación no es un problema de comunicadores. No somos los periodistas únicamente o los comunicadores de oficio los que tenemos que estar hoy en las salas de noticias. No. Este es hoy un ejercicio de matemáticos, de filósofos, de historiadores, de estadísticos, y por ahí podría seguir. La comunicación es hoy una ciencia, Abel, ya no es un oficio. Y se dice muy rápido, pero hay que debatirlo, pero es así. Si hoy por hoy nosotros no hacemos el ejercicio comunicacional, un ejercicio científico, difícilmente vamos a poder dar la disputa. Bueno, y si Patricia dice todo eso, y si vemos todo eso, ¿por qué piensa ahora en un evento que comienza como Patria, que si no ponemos los ojos en la comunicación cara a cara, estamos definitivamente perdiendo la batalla? Bueno, decía aquel filósofo Pascal, ¿no?, que el corazón tiene razones que la razón misma no entiende. Y yo, antes de hablar de las razones, quisiera hablar del corazón y pedir un fuerte aplauso para Telesur, para su equipo y para Patricia Villegas. Porque en Venezuela hay lugares maravillosos, como la isla de Margarita o el Salto Ángel, y ella no los conoce después de tantos años en Venezuela, porque está en Telesur, guerreando todos los días con su equipo. Ahora vamos a las razones. Telesur, antes que todo, hubiese sido y fue, de alguna forma, el sueño de nuestros próceres, desde el siglo XVIII, siglo XIX. Telesur hubiera sido el instrumento fundamental de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, de José Martí, de San Martín, de Artigas, porque detrás de todas esas luchas había una idea de integración. Y hoy día Telesur es uno de los grandes paradigmas de integración nuestroamericanos. Otros procesos de integración, desgraciadamente, cayeron o se debilitaron porque se sentaron en sus laureles. Telesur nunca ha soltado presa, ni siquiera un segundo después de su fundación. Y esto es un mérito y un ejemplo todo, porque lo entendió Fidel Castro, porque lo entendió Hugo Chávez, que había que luchar hasta el último día y que esa lucha era transversalizada por el tema comunicacional. Ahora, vámonos al 11, 12 y 13 de abril del 2002. Estoy completamente de acuerdo con Patricia. Para nosotros fue una especie de golpe de Estado, no solamente político, social, económico, financiero, incluso no solamente mediático, aunque haya sido el primer golpe mediático de la historia. A través del fake news, ahora tiene nombre de Puente Llaguno. Pero para nosotros fue la posibilidad y la capacidad de repensar nuestras políticas comunicacionales. Porque fundamentalmente el 11, 12 y 13 de abril del 2002, y aquí voy al tema, Patricia, nos enseñó que el poder popular, que la comunicación popular es la vida misma de todo proceso revolucionario. El seguro de vida de nuestra revolución bolivariana es la comunicación popular.
y voy a una palabra latina, caput, cabeza, de ahí vienen las capitales, Caracas, La Habana. Si nosotros establecemos un sistema de comunicación, por muy alternativo que sea, por muy algorítmico que sea, solamente a partir de la palabra caput, cuando nos quiten la capital, nos quitaron la comunicación. Y vuelvo a Pascal. Pascal decía en términos teológicos que Dios era un círculo cuyo centro estaba en todos lados. Y decía Ali Primera, el pueblo es como un cuero seco. Si lo pisas por un lado, por el otro se levanta. El sistema de comunicación que está planteando Telesur es a la vez global y es a la vez popular. Es decir, la preocupación de Patricia Villegas hace algunos años era lograr entrar en el sistema de cableado internacional, y cortaban por aquí el cable de no sé dónde, y nos quitaban la suscripción de otros, y de pronto llega el 3.0, y nos llena de aparatitos que quieren mediar la comunicación entre nosotros. Es decir, no hubiera comunicación entre nosotros si no hay un celular de por medio. ¿Por qué? Y no hay comunicación entre nosotros sin utilizar esta o aquella aplicación. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo y el capitalismo, en su fase fascista comunicacional, quiere mediar a través de la tecnología. ¿Y cuál es la gran apuesta en estos momentos de la comunicación alternativa y de Telesur? No pensar en términos de cabezas, no pensar en términos de capitales, no pensar en temas de sedes, porque la sede de Telesur también trató de ser vulnerada en muchas ocasiones. Es pensar en tema de pueblo, comunicación popular. El día que haya un golpe de Estado, y hay muchísimos en nuestra América, podrán tomar la sede de Telesur. Pero si cada uno de nosotros nos volvemos ciudadanos y medios y fines de comunicación, en nosotros mismos somos simplemente invencibles. No podemos dejar que la mediación comunicacional sea a partir del conglomerado de empresas privadas que controlan las redes sociales. No podemos dejar, para terminar, Patricia, que la comunicación de nuestros pueblos pase por una pantalla, ni siquiera por una luz, ni siquiera por la luz, ni siquiera por la electricidad. Y lo que está pasando en estos momentos, en las últimas horas, Cuba, es una muestra de ellos. No es el blackout informativo y el blackout eléctrico, no es un sofá donde sentarnos a llorar, sino una oportunidad para pensarnos y repensarnos desde antes de la pantalla, desde el ser humano, desde el silencio interior y desde el poder popular. Gracias, Patricia, por la oportunidad. Gracias a ti. Y porque quería que estuvieran entrañables compañeros en esta primera charla, porque quería mostrar que de eso se trata, es hacerlo entre todos. No es alguien que es protagonista. No estoy aquí para hacer la venta de una marca, ni de una idea a fuerza. No estoy solo aquí para hablar de Telesur. Esa es mi responsabilidad, la que me entregaron. Asumí con todas sus letras estos años, estos 20 años que, por supuesto, para un proyecto son muy pocos, pero en lo personal son muchos, son 20 años, es una vida. Es porque es una expresión de la propuesta nuestra, porque es de poner la aspiración personal de cada uno de nosotros de hacer nuestro medio el punto de referencia, porque es también debatir entre nosotros que lo que hace exitosa una comunicación, la nuestra, no es la cantidad de likes o clics. Es más, si vamos a hablar en los términos en los que hoy se mide eso, sería mucho más valioso el tiempo que alguien ve una pieza que hacemos que la cantidad de gente que nos ve. La comunicación no es epidérmica. ¿Cuántas veces la militancia hace clic, 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 pero no vio el video, no escuchó el mensaje, no sabe de qué se trata? Un mes después no tiene ni idea qué fue lo que dijo el líder al que le dijeron ponle like.
me acuerdo hace algunos años darle el retweet, porque era lo que había en esa época. Entonces, hoy comunicar es mucho más que eso. Y si nosotros no problematizamos, si nosotros pensamos que el TikTok es para bailar, para ser gracioso, para ser cierto, y que todos tenemos que hacer lo mismo, y entonces vendemos lo que somos, nuestra estética, la mujer negra en Trinidad y Tobago bailando sin ningún tipo de limitación que se ve en la pantalla de Telesur en época de carnaval. Ella debe estar, ella tiene que tener una pantalla. Esas son las historias que nosotros tenemos que contar. Porque si dejamos de contarnos, es allí donde estamos verdaderamente perdiendo la batalla. Estas son las 5 ideas, este es el contexto político y social en el cual nació Telesur. Esta es una rápida mirada por la historia de un continente que se ha contado también gracias a este multimedio latinoamericano y caribeño. Yo pensaría que muchas de las historias de nuestra región hoy no serían comunes, no estarían entre todos nosotros si no hubiera estado una cámara y un periodista valiente de Telesur para contarlo. El conflicto armado en Colombia y la voz de las víctimas no tenía un espacio hace 20 años y lo tuvo en Telesur. La cobertura de Telesur en Libia, donde las grandes agencias de noticias nos decían, ¿ustedes qué hacen aquí? Y nosotros mostrábamos una cámara con niños jugando fútbol, mientras las grandes agencias decían que Gaddafi había bombardeado a la gente y que había cuerpos destrozados en esa misma plaza. O sea, ¿qué habría sido de esas historias si no hubiera una cámara de Telesur en esos momentos, en esos países, con todos los riesgos que eso entrañaba? Pero bueno, esos son nuestras glorias. Esos son nuestros cartones, ¿cierto? Esas son las fotos. Hoy nos paramos, en este 2025 nos hacemos estas preguntas y tenemos estas 5 ideas, fuerzas generadoras que compartimos para que las hagamos entre todos. Porque, insisto, como dice Patria, Telesur es pueblo tejiendo redes. Muchas gracias. ¿Y qué te ha parecido el viaje en el tiempo, ah? Pues una maravilla, porque me di cuenta que Telesur es una articulación permanente, sinérgica, dialógica de la comunicación del sur global. Y recuerda que ahora Telesur es multiplataforma y estará en los corazones de hombres y mujeres que tienen mirada multicultural. Esto sí que es lo más grande de este mundo. Telesur a todas luces. Telesur en el mundo. Telesur, brightly and clearly. ¡Astro Juanita, vámonos! ¡Astro Juanita! Ya yo terminé y me dicen que hay un espacio de preguntas, de respuestas, de comentarios, así que bueno, no sé quién quiere arrancar, quién quiere comenzar para abrir. No sé cuánto tiempo ha pasado, Rosa Miriam, porque no tengo, bueno, sí tengo reloj. 1 hora, dije que iba a hablar mucho menos, pero mira todo lo que hablé. Así que bueno, nada, me dicen cómo continuamos. Por ahí ya hay una pregunta. Saludos, buenos días a todas y todos. Nos encontramos en una de las democracias soberanas bajo permanente asedio e injerencia, subversión política e ideológica del imperialismo que quiere inyectarnos y atrapar nuestras emociones. Y hay un gran recorrido de un medio de comunicación popular como Telesur que nos invita, bajo el parámetro de esos 5 razonamientos que acaba de expresar Patricia Villegas, tejiendo redes, tejiendo voces
oralidades, saberes, resistencias de solidaridad a través de Cuba, inmensamente solidaria con la humanidad, de que tenemos que encontrarnos, juntarnos con ese poder popular, abundante en sabidurías y en resistencias, como es nuestra América. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es David Porras, vengo de Colombia. Tengo 31 años, llevo viendo Telesur yo creo que unos 18 años. Sucede algo curioso en Colombia. Tú muy bien conoces que Telesur la sacaron ya no se puede ver por televisión por cable. Eso se debe a que la oposición venezolana compra un medio de comunicación el cual adquiere los derechos y las concesiones para la transmisión de televisión por cable, y una de las condiciones que da a Claro, a Movistar, a todos ellos, es que saquen a Telesur de ahí y no permiten que se vea Telesur en mi país. Y eso te lo digo porque durante mucho tiempo vi Telesur, me informé a través de Telesur, y hubo un momento en el que al desaparecer, digamos, ya no tenía la facilidad de verlo como lo veía antes habitualmente. Lo que tú estabas hablando sobre la colaboración, ¿no es cierto?, me impactó muchísimo porque creo que Telesur, para muchos de nosotros, más que un medio, es incluso una agencia de información. Y me parece que una manera de romper ese bloqueo que tiene Telesur en muchísimos lugares, como Colombia, sería a través de alianzas con muchísimos medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares. Entonces, básicamente, esa es la propuesta que te quería hacer. Muchísimas gracias, David. Sí. Justamente en Colombia, en diciembre del año pasado, es decir, hace algunos meses nada más, emprendimos el camino de esa colaboración en un proyecto piloto con medios comunitarios del suroccidente del país. Hicimos una muy buena reunión en Cali, juntamos a más o menos unas 20 experiencias comunitarias y ya tenemos un tejiendo redes con estos medios del suroccidente, y la idea es que de esa experiencia piloto podamos luego encontrar el mecanismo de trabajo, el flujo de trabajo que nos permita ampliarlo al resto del territorio colombiano y de allí en más a otros países donde justamente tenemos esa situación de censura a la señal de Telesur. También es importante que en el caso particular de Telesur, o sea, lo que nosotros proponemos no es solamente que tengan nuestra señal, sino que venga información de estos medios comunitarios hacia nosotros. Y no digo medios comunitarios, pero en realidad de cualquier expresión comunicacional o comunicativa que haya en el territorio, sea unipersonal o sea una cosa de un medio en un sindicato, de un medio en una fábrica, de un medio o de un grupo, de un colectivo. O sea, no, porque hoy lo comunicacional también tiene muchísimos matices, muchísimas variantes. Entonces nos interesa conectarnos con todos, nos interesa recibir información, nos interesa tener alertas noticiosas, incluso interpretaciones de los hechos desde lo local, y entonces también compartir información de Telesur, porque lo que queremos hacer no es posicionar la marca Telesur. Hoy Telesur hace parte de la identidad caribeña y latinoamericana. Hoy Telesur es un patrimonio de los pueblos del sur, es un derecho adquirido. No estamos aquí haciendo marketing. O sea, no se trata de vendernos, no es lo que queremos, queremos tener una posición de dominio ni de privilegio, porque muchas veces no es que ustedes son grandes, ustedes tienen mucha capacidad de producción. Qué bueno que hicimos un medio grande, ¿no? Qué bueno que tenemos una capacidad de producción, qué bueno que podemos llegar a estos otros lugares, porque eso que se logró es lo que permite que el golpe de Estado en Honduras, ahí está Carlos, ¿cierto?, de Honduras, y que ese golpe se contara al mundo. Pero el año pasado,
el golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. ¿Quién estaba en la plaza? La televisión pública boliviana y Telesur. ¿Qué se hizo allí? Una articulación, que es la misma articulación que hace el comandante Fidel, narrada por Randy Alonso hace minutos, ¿no? Él mismo llamando, organizando con María Gabriela, vamos al aire. Eso que nos contó, que es historia viva, que es hacer, ¿no? Uno no puede imaginarse al comandante en esa tarea. Pero eso que hace más de 20 años hizo el comandante Fidel, lo que se convirtió es en experiencia sistemática, en tener un entable comunicacional que nos permita en tiempo real denunciar lo que está pasando. ¿Qué fue lo que sucedió en el golpe de Estado en Bolivia el año pasado? Intenta entrar el carro tanque en el Palacio de Gobierno en La Paz, y esa imagen le da la vuelta al mundo. ¿Por dónde? Por la señal de Telesur. Pero digo, no es esa la idea fuerza, es construir un sistema dialógico que nos permita a nosotros saber qué está pasando. Tú estás en Bogotá, ¿no? ¿Qué está pasando en Bogotá? ¿Cómo va a ser la movilización de esta semana en defensa de las reformas por la salud y el trabajo en ese país? Por supuesto, nosotros tenemos el corresponsal, nos cuenta, tenemos fuentes informativas, pero nadie tiene la perspectiva, digamos, del que marcha, del que está allí metido en la demanda. De eso se trata. Hacia eso es a lo que debemos apuntar. Entonces, bueno, la buena noticia es que empezamos ya un proyecto piloto, particularmente por Cali. Sí, un poquito ahí de influencia personal, pero eso fue Hernando Calvo, que es caleño, que me dijo que empezáramos por Cali. Su responsabilidad. Y bueno, y ahí entonces lo que vamos a compartir luego, ¿cierto? Es esa forma en la que construimos esa red desde lo local hacia Telesur. No es al contrario, ¿ves? Porque ahí está el reto, ahí está lo interesante, porque todos hacemos un ejercicio comunicacional, independientemente de que no tengamos un medio. De eso se trata. En eso estamos empeñados. Hola, Carlos. Hola, Patricia, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Estrada, soy de Honduras. Simplemente quería hacer bueno, ya contestaste un poco el contraste que existió entre el golpe de Estado del 2002 en Venezuela y luego el del 2009 en Honduras, pero lo que se me venía a la mente era ¿qué pasó? ¿Cuál podría ser esa diferencia entre el golpe de Estado en términos de la práctica de Telesur? Yo digo esto porque la dictadura en Honduras duró 12 años con 7 meses. Fue una larga dictadura que gracias al esfuerzo de lo que nosotros ya conocemos como la resistencia o el Frente Nacional de Resistencia Popular, prácticamente esa resistencia no se pudo haber articulado sin la información que generaba Telesur. Entonces yo creo que ahí el rol fundamental de Telesur fue sumamente importante porque era la única forma de romper con el cerco mediático de ese momento, pero al mismo tiempo compararlo un poco con cómo surgieron las redes sociales en ese momento, porque solo existía Facebook. No había forma de comunicarnos más que quienes tenían acceso a Internet 24 horas podían comunicarse por Facebook e intercambiar información que uno no podía hacerlo con los medios de comunicación tradicionales. Entonces, el rol que existía a nivel internacional de Telesur con lo local a través de las redes sociales y las radios comunitarias fue lo que conformó realmente la forma, o generó realmente la forma para poder crear lo que nosotros conocimos luego como la gran resistencia. Y finalmente, bueno, la conformación ya del partido político libre tiene también que ver con eso. Y yo creo que ahora el desafío que se encuentra en este momento Honduras sigue latente en términos comunicacionales, porque entre más redes sociales surgieron después, se comenzaron a crear estas nuevas lógicas fragmentadas. Y esas lógicas fragmentadas que creo que es el gran reto que tenemos ahora en términos de lo que planteabas con los 5 puntos. Entonces, solo si quisiera saber ese contraste que podemos hacer entre los dos golpes de Estado. Bueno, creo que hay un hecho fundamental allí, Carlos, todos y todas, y es que justamente es la articulación entre el medio local. Yo recuerdo en esa época la valentía enorme de Radio Globo de Honduras, por ejemplo. Nosotros además desplegamos una capacidad muy importante de producción. Por aquí ahora estaba alguna de las periodistas que en algún momento estuvo delegada por Telesur. Nosotros desplegamos, volcamos una operación muy importante en todo el territorio, en los países vecinos,
teníamos además elementos diferenciadores desde la cobertura periodística, o sea, nadie más estaba en el avión con Celaya, solo nosotros, ¿cierto? Que le daba un elemento que no tenía ningún otro medio de comunicación en términos del relato, porque por supuesto hay que pensar que todo esto tiene que tener un relato que atrape, un relato que interese. Hay un momento en el que la marcha, la movilización de un día y de otro es la misma, ¿cómo hacerla diferente? Yo ahí nuevamente asisto, repasando en mi memoria, a un esfuerzo de articulación permanente y constante con las estructuras no solamente mediáticas más consolidadas, sino con las poblaciones que tenían algún tipo de expresión comunicacional, que se juntaron con Telesur y a través de Telesur lograban informar lo que estaba ocurriendo en lo local y Telesur lograba sacarlo al mundo. Yo recuerdo en alguna época, lo voy a contar porque ya murió y porque me pidió en aquel momento que no lo contara, pero ya murió, pues lo voy a decir, que quien era el ministro de Relaciones Exteriores de José Luis Rodríguez Zapatero, una vez nos encontramos, cruzamos en alguna cobertura y le dicen, ella es Patricia de Telesur. Entonces me dice, usted no sabe que nosotros veíamos en la oficina de Zapatero la señal de Telesur, calladitos, que nadie se diera cuenta, de Honduras, de lo que estaba pasando en Honduras, porque era el único medio por el cual nosotros podíamos realmente saber lo que estaba pasando. Entonces, la posibilidad de que le entre a él, a ese ministro, a ese secretario de Relaciones Exteriores en Madrid, en ese palacio, una señal como la nuestra, en aquel entonces, estoy hablando de 2009, hoy es mucho más sencillo, y también, Carlos, hoy es mucho más sencillo, tienes la aplicación de Telesur, tienes nuestro streaming en todas partes, o sea, hay más posibilidades para ti. Ahí el problema grande es digamos, el que no está insertado en el tema digital. Digamos, los adultos mayores, la gente de mayor edad. Y ojo, porque creo que eso no lo dije en la charla, pero Miguel hablaba de la capital. No pensemos lo comunicacional en términos de las capitales, de las grandes urbes. Quizá esa es una desviación mía porque soy una muchacha de provincia, soy caleña. Es más, no tanto caleña, soy más tulbeña, que es un pueblito más chiquito cerquita a Cali. O sea, cuando uno es de un lugar chiquito, ¿cierto? No es capitalino, no es como Rolando Segura, que es de La Habana, ¿cierto? Una gran ciudad del Caribe. Piensa de otra forma lo comunicacional, en el sentido de que creemos que las condiciones que tenemos en las capitales están en todas partes. Y no es así. Y les digo más, en el caso de nuestra apuesta en portugués, de la cual hablamos poco, pero existe, está allí, y distribuimos contenidos en portugués y tenemos alianzas ahora importantes con algunos medios de Brasil, nosotros necesitamos no subtitular los contenidos, necesitamos doblar los contenidos. ¿Por qué? Porque los índices de analfabetismo son enormes. Entonces, cuando tú traes estas discusiones a quienes hoy están decidiendo lo comunicacional en otras lógicas, tú estás diciendo, aquí hay una oportunidad para nosotros. Es allí donde nosotros tenemos más capacidad de hegemonizar, si ese fuera nuestro objetivo, que en lo otro. Lo otro hay que hacerlo con mayor eficiencia, hay que tener capacidades, habilidades y desarrollar las tres patas de cualquier proyecto: recurso humano, recurso técnico y capacitación, sin hablar, por supuesto, de los recursos financieros que están intrínsecos en esas tres patas de la mesa. Eso hay que hacerlo, sin duda. Pero el hecho comunicacional en un mundo, como en un continente además como el nuestro, ¿cuántas Honduras hay en Honduras? ¿Cuántas Colombias hay en nuestra Colombia? Por supuesto, la realidad tuya en Bogotá no es la realidad del Cauca, en Suárez, en plena guerra. Allí, ¿cómo te comunicas? ¿Con quién tiene que enlazarse un medio como Telesur en Suárez, Cauca? Con la radio comunitaria. ¿Ves? Con la líder indígena que nuclea su comunidad para que salven la vida. Es con ella con quien hay que enlazarse. De eso se trata hoy, en eso nos tenemos que empeñar hoy, porque esa es la apuesta frente a lo otro, en lo cual hay que competir, pero ya sabemos que tenemos una batalla, bueno, no vamos a decir que perdida porque sería muy derrotista, pero bastante difícil por eficientes que seamos. Arlín de mi corazón. Buenas, felicidades a todos nosotros que formamos parte de Telesur. Se me encoge el corazón de alegría de tenerlos aquí. Allá afuera, un colega queridísimo que trabaja para Sinjua me pregunta, ¿tiene futuro la comunicación contrahegemónica?
Y ahí pensé en algo que aprendí con Fidel, y voy a decirlo de manera muy breve, pero le dije, ya no es la época de decir, en este caso, ya no somos los preguntadores, somos los que tenemos la responsabilidad de dar la respuesta. ¿De acuerdo? Ya como periodista sigo preguntando, pero me toca dar la respuesta de si hay futuro o no para la comunicación contrahegemónica. Y hago brevemente cuando empezó la mesa redonda, la primera vez que fui llamada, me invitaron a comparecer y me dieron bueno, Arlene, habla y Randy te va a preguntar. Así hacíamos. La mesa la fundó Fidel y era realmente un programa que él tenía muy claro de qué quería. Iba a todas las mesas, mientras pudo fue a todas las mesas y se sentaba como un invitado más. Y al final siempre charlaba con nosotros. Y ahí aprendimos mucho. Yo recuerdo que mi primera mesa, la conducías tú, Rolando, ya no me acuerdo, pero era uno de ellos. Me dice, cuando termina, él hablaba con nosotros, le dice a Lázaro Barredo, nuestro querido Lázaro que ya no está, esto que dijiste sobre los grupos mafiosos del sur de la Florida, muy bien, mucha información. Taladrí, lo que explicaste del papel de la Fundación Nacional Cubanoamericana, papá. Y de repente se vira para mí y me dice, mija, cuando tú empezaste a hablar, se me ocurrió una idea para el editorial de Granma y no te oí. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dije, ay, comandante, no me pregunte por qué es que yo en este tema tengo más preguntas que respuestas. Y no sabría decírselo. Y dice él, pues estás muy mal, vas para el banco. Esto quienes participaron en la mesa saben qué cosa era el banco. No vuelves a la mesa hasta que me acuerde. Entonces me dice, vas para el banco porque este lugar es para dar respuestas, no es para hacer preguntas. Es decir, tenía muy claro que la mesa redonda era un programa de orientación, de información, de esclarecimiento. Eso no lo entendimos ni nosotros al principio, que veníamos acicateados porque las clases de periodismo te obligan a otra cosa, ni lo entendieron muchos colegas nuestros. De hecho, cuando empieza la mesa redonda de Telesur, recuerdo que con el anterior presidente de Telesur, tuvimos una charla porque me decía, no, vamos a sentar en la otra esquina a la oposición, a los ALUP, qué sé yo. Digo, pues no, en la mesa redonda no. Hay muchos programas para los ALUP y para toda esa gente, todas las televisoras, Globovisión, el otro, están llenos de eso. Aquí se sienta la gente que no tiene canal en la mesa redonda. Y perdóname, Andrés, pero entonces cogimos mal poner la mesa en Telesur. Si ustedes creen que eso no funciona, pero funcionó. Y estuvimos muchos años con la mesa redonda. Yo decía, es la escuela que venía de la mesa redonda. Ahora, cuando vuelvo y retrocedo y termino enseguida a la pregunta que me hacía mi colega allá afuera, y yo hablaba de las preguntas y las respuestas, es que siempre las revoluciones han puesto la respuesta. En el año 59 acusaron a Cuba de hacer juicios o de fusilar sin juicio, etcétera, a los represores, a los asesinos de la dictadura de Batista. Y Fidel convocó, y lo convocó la prensa, aquí está la memoria fabulosa de Tubal Páez, que puede contarlo, lo que fue la Operación Verdad. Y la Operación Verdad dio nacimiento a Prensa Latina, que era uno de los proyectos, es decir, no nos sentamos a decir, no tenemos dónde hablar, creamos dónde hablar. Muchos años después, hace 20, Telesur fue la respuesta de la Revolución Bolivariana y de la Revolución Cubana, porque hay que decirlo, fueron Fidel y Chávez los que vieron eso claramente en aquel Congreso Latinoamericano, aquí mismo en la Universidad de La Habana, fue la sede, recuerda, Tubal, tú me ayudarás a recordar. Pero es la respuesta siempre. Y lo más lindo que tuvo Telesur es que nos desafió a nosotros. Con los años nos habíamos acomodado a que las verdades se decían de una manera y era solamente de esa. Telesur nos desafió.
nos desafió con aquella propuesta de Andrés, pero también nos desafió constantemente a crear. Y hoy, por ejemplo, un proyecto como Idea Multimedia, al que represento aquí, además de a Guantánamo, ¿me entiendes? Represento el pueblecito y el proyecto, es la idea de que constantemente tenemos que crear, que dar respuesta, porque los medios no nos van a abrir las puertas a la comunicación contrahegemónica, y tenemos, mientras tengamos el poder político, la revolución lo tenga, tiene que crear sus medios, y la revolución tiene también que renovar constantemente sus modos de hacer, y en ese sentido Telesur ha sido para nosotros, de Ideas Multimedia, ha sido un competidor, un acicateador de lo que tenemos que hacer, ha sido una escuela y ha sido una maravillosa posibilidad de hacer la comunicación integrada que necesitamos todos, porque hoy también hace falta eso, hace falta que el proyecto de Miguel y el proyecto nuestro y el proyecto de Telesur y todos los proyectos contrahegemónicos se junten. Yo me paso la vida robando todo lo que publicas tú con La Iguana y tengo un programa en la radio que se llama Chapeando, que se nutre de Telesur, que se nutre de La Iguana, que se nutre de todo, porque si no le damos voz y lo multiplicamos, ahora mismo, aquí no puede haber nadie que diga, no me filmes esto, que es exclusivo para... No, aquí no hay exclusividad, aquí hay multiplicación de mensajes, y es lo que quiero decir. Ya las preguntas para otros, para nosotros ya nos toca dar un poco más de respuesta. Gracias. Gracias a ti, Arlene, por compartir además esa anécdota de Fidel, que no sé cómo pudiste sobrevivir a eso. Wafi quiere compartir algo por aquí. Ok, de mechitas. Disculpen, es que me eché una crema en las manos y me va a resbalar el micrófono, qué horror. Buenos días, yo soy Mercedes Chacín, de hace año 2009, tengo una experiencia con un conglomerado de medios de comunicación que se llama Ciudad Caracas. Hay una radio, hay una revista cultural, hubo un medio de comunicación en ese momento, 2009, muy importante, porque empezó precisamente, ya había nacido Telesur, pero desde los medios impresos fue la batalla de la lucha contra los medios de comunicación privados. Yo quería compartir con ustedes, porque lo tengo en la ponencia que voy a dar a propósito de Ciudad Caracas. Bueno, antes, por supuesto, felicitar a Telesur. Somos parte, como dice Patricia, de Telesur, por ser también copartícipes de alguna manera de un sueño que tiene que ver con derrotar la comunicación contrahegemónica, que efectivamente es muy difícil, pero que no hay que dejar de hacerlo. Casualmente coincido con Patricia en 5 propuestas que tienen que ver con la comunicación. Yo lo que hago es un poco aterrizarlas más, aprovecho este auditorio que tiene que ver con todos somos de alguna manera medios de comunicación, cada uno de nosotros, y la primera propuesta de la que yo creo que tenemos que hacer es construir una data de medios contrahegemónicos de nuestros países, de todos los países, que hay la data que nosotros creamos, que hay que construir y en la que todos debemos estar. Una data con toda la información que se pueda construir allí y meter allí. Organizar una plataforma con responsables por cada medio de comunicación de esa data. Nosotros tenemos que buscar la manera de juntarnos, pero juntarnos organizadamente. Yo siento que tenemos que aprovecharnos en los países que podamos o que estamos, en este caso Cuba, en este caso Venezuela y otros países donde nosotros tengamos fuerza. En Venezuela lo llamamos los países aliados, solo que son estos países aliados, todos hablan otro idioma. Creo que los únicos que hablamos castellano ahí somos precisamente los de Venezuela, pero está Irán, por ejemplo, que se interesó mucho en un momento en que planteamos esta plataforma
desde alguna estructura estatal. Telesur se mantuvo y se mantiene porque estuvo y está sostenida sobre estructuras estatales, o sea, sobre estados. Por eso digo, organizar una plataforma desde los estados donde podamos, donde tengamos algún tipo de fuerza. Que todas las redes sociales que así lo meriten sean colaborativas, lo dijo Patricia, se ha dicho por ahí. Tenemos que colaborar entre nosotros, no tratar de competir entre nosotros, sino de colaborar entre nosotros. El número 4 es organizarnos por regiones o por números de países. Tal vez si nos organizamos entre 4 o 5 países en cada región de los que estamos aquí, que podemos unir ya no esa gran data, pero sí con líderes de medios que podamos comunicarnos más rápidamente y poder organizarnos, juntarnos organizados. Y el número 5 ya es el ideal, digo yo, el sueño, lo que yo quisiera y creo firmemente que nos ayudaría definitivamente no a derrotar a ese gran monstruo que es la comunicación contrahegemónica, pero así a medio rasguñarlos, darles rasguñitos, tal vez de alguna manera, aunque sea hacerle picarlo como mosquitos, pero hacer reuniones periódicas, esta es la cosa más chiquita en lo que tiene que ver con organización, hacer reuniones periódicas de esos responsables por regiones para confirmar o cambiar estrategias o líneas de acción vía internet o presenciales, que es lo que llama Patricia una agenda común. Esto es lo que quiero compartir con ustedes, es parte de lo que voy a decir en una ponencia más rato a las 3 de la tarde en el Salón 300, creo, y creo que lo que nos falta es organización. Muchas gracias. Gracias, Mecho. Pocas veces uno puede tomarse el derecho de hablar en nombre de mucha otra gente. Y ante la obra de Telesur, y no corro ningún peligro al hacerlo, desde hacerlo a nombre de nuestros hermanos del Movimiento Sin Tierra, el Centro Martin Luther King aquí en La Habana, Cuba, y sobre todo de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, que hemos tenido en Telesur, como hoy lo tenemos también en Almayadín, un espacio, un dispositivo, alma, corazón y fuerza para el ejercicio de la solidaridad internacional. Dicho esto, dos preguntitas. En la primera, revisitando todos los puntos que tú recomiendas, validados desde la vivencia y la práctica de la existencia de Telesur, al final tenemos un contenido y un público. Voy a ser cruel, Patricia. Hay un dicho que dice que la teología de la liberación optó por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales. Entonces, ese desafío tenemos que encararlo. Telesur opta por los pobres y los pobres optan por el peor y más banal canal de Miami. Y entonces ahí, ¿qué lugar tiene el hecho de entender que hay una ruptura civilizatoria, hay un cambio cultural en el sujeto? Sobre todo en los jóvenes, ciertamente que es más acelerado en el mundo urbano, pero también la indígena del Cauca empieza a ser afectado por ese cambio civilizatorio. Y vuelvo entonces al tema del contenido y el público, y qué lugar tiene en la comunicación y la comunicación política, que es lo que hacemos, entre otras cosas, la capacidad de seducir. Esa es la primera. La segunda, Telesur forma parte de un proyecto de la larga tradición laica y secular de la izquierda, y a veces, no siempre, este año lo he notado cambio, hemos sido omisos con una de las formas fundamentales de socialización, la religiosidad popular y la religión. Y hoy estamos asistiendo al copamiento de las fuentes de producción de sentido de vida por el fundamentalismo religioso evangélico y su acceso y su uso de tus 5 puntos.
en plataformas transmedia. Entonces ahí hay un desafío. Muchos de ustedes, no es mi caso, que soy cristiano, venimos de tradiciones laicas y seculares, perdimos este hecho y hay un reverso en América Latina que es el campo de la Iglesia Popular, de la teología de la liberación, de la resistencia de las religiosidades de matriz africana. Entonces, esos dos han sido tus comentarios. Gracias, felicidades. Voy a tratar de contestarlos juntos y creo que la primera gran respuesta para eso, Joel, es que por supuesto es como una disección, una presentación de este tipo es una disección de un trozo de la realidad, un trocito de la realidad social. Pero evidentemente el trabajo de los medios de comunicación está imbricado en todo el hecho social y en el proceso de transformaciones, no solamente de nuestra región, sino del mundo. Hoy se está contando la guerra en Ucrania de una manera muy distinta como se contó la invasión de la OTAN a Libia. O sea, hay allí una transformación enorme en las formas como hemos accedido a esa información. Y la pandemia también modificó de manera muy estructural, creo que todavía ni siquiera estudiada o cerrada ese estudio, la forma como entendemos el mundo, la forma como percibimos la esperanza, el futuro, la forma como nos conectamos con eso que podemos llamar genéricamente religiosidad. Y Telesur y todos los medios y todas las ideas, fuerzas comunicacionales tienen que estar también conectados con tanques de pensamiento. De hecho, parte de la propuesta venezolana de Calles, Radios, Medios y Paredes también es la construcción de tanques de pensamiento que tengan lo popular como tema central. ¿Cómo se cocina esa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? Bueno, ese es uno de los grandes debates. En el campo nuestro hay tanques de pensamiento. Aquí hay, hace poco veía, o intentos de tanques de pensamiento, digamos, para ayudarnos a comprender el mundo, para ayudarnos a construir estas otras estéticas, para que esas plataformas se parezcan más a las estéticas sobre las cuales están justamente hoy disputando los sentidos ese líder indígena del Cauca, pero también el ciudadano de una capital latinoamericana como Sao Paulo. Pero el punto, digamos, o la respuesta sobre eso, también la ha dado Telesur. Y yo creo que este debate está superado de alguna manera, en el sentido de que la comunicación nuestra tiene que ser linda, la comunicación nuestra tiene que ser bonita, la comunicación tiene que escucharse bien, tiene que verse bien, tenemos que saber componer, tenemos que hacer gráficas, o sea, no le podemos pedir militancia a nuestros usuarios para que vean algo porque es importante y entonces como es importante hay que verlo, escucharlo. Yo recuerdo, quizás es un ejemplo bastante liviano, pero digamos cuando estábamos discutiendo cómo debía ser la estética de Telesur, muchos decían que es liviano, el comentario es liviano, pero ejemplifica. Que las presentadoras de Telesur tenían que ser disruptivas, no maquillarse, usar grandes aretes indígenas, incluso porque, bueno, esa era la visión, digamos, originaria de los pueblos originarios en la pantalla de televisión. Y entonces omitía a la mujer blanca, urbana, con otra estética que se viste y se presenta de otra manera. ¿Cómo debían ser nuestras escenografías? ¿Cómo debían ser, digamos, las presentaciones de los programas? Y nosotros apostamos por una estética más convencional para hacer de fondo el trabajo en el contenido. Y que lo que titulara un medio de comunicación como Telesur fuera distinto a lo que titulaba el otro, aunque fuera la misma noticia, pero que su estética pudiera ser que accediera a ella porque le era más común, porque le era más familiar. Y en esa apuesta hemos estado. Ahora, en esa apuesta que hemos estado, ponemos hoy una tarjeta roja como en el fútbol. Ojo, porque en las otras plataformas de las cuales yo mencioné, la primera que mencioné es que cada una de esas es un medio en sí mismo, no es una expresión del contenido que hacemos, que se vea en esas plataformas, también tiene unas estéticas y tiene unos códigos para contar. Y entonces parece que en algunas de ellas la forma es rozar con el ridículo, o la forma es poner liviano todos nuestros temas, o que hay temas que la gente no quiere ver en determinada plataforma. Y eso no es cierto. Eso no es verdad. La lucha
por los derechos tiene que ir a esa plataforma. Porque si nosotros autocensuramos con el ánimo de los likes y los seguidores nuestras luchas, nuestros temas, nuestras expresiones culturales, entonces allí está el gran riesgo y el gran problema de dejar de existir, porque hay gente que hoy solo se informa por esa plataforma. No transversaliza. ¿Transversaliza cuándo? Cuando hay un problema muy grande. Transversaliza el 28 de julio en Venezuela, transversaliza en el apagón en Cuba. Cuando digo transversaliza, ¿qué es? Va al medio tradicional. Deja de tener WhatsApp porque no tiene su celular energía. Va a la radio, va al vecino. ¿Tú qué sabes? Eso no está ocurriendo todos los días ni con todos los temas. Ocurre con los grandes hechos, con los hechos que te impactan de una manera importante. Entonces, lo que no puede ser es que nosotros vendamos nuestros temas por la forma en cómo se cuentan esas plataformas. Hay que aprender a contar en estas plataformas, hay que tener esas estéticas, pero sin vender lo que somos, porque cuando nosotros renunciemos a eso, ahí sí que está perdida la batalla. Y en términos de la religiosidad, bueno, sería un largo debate, creo que es interesante, creo que es importante, y lo anoto para darlo con el equipo, porque sí, ciertamente ha sido más una postura laica, digamos, durante todos estos 20 años, producto también de que buena parte de los estados se definen laicos, pero ciertamente, así como el fútbol es una religión, hay que hablar de la religiosidad de nuestros pueblos de una manera mucho más seria y consensuada. Y además, particularmente en el caso de Brasil, los compañeros del MST podrían compartirlo con mucha más amplitud, el tema de cómo estas iglesias evangélicas han tomado control de amplios autopistas de comunicación. Es un enorme desafío para nuestros contenidos y para la construcción de ciudadanías que se aglutinen y se aglomeren, digamos, de otras maneras, de otras formas. Bueno, soy Wafi Ibrahim de Almayadín, de una región bastante lejana. Este ambiente latinoamericano que prevalece, seduce y... ¿Me escuchan? Bien. Tiene que estar así como muy pegadito. Que bueno, que vengo de una región muy lejana, digo, que este ambiente latinoamericano que se lleva ahora bastante tiempo debatiendo, seduce, un poco como que nos hace sentir una gana de tener ese consenso realmente en nuestra región árabe, pero no tenemos ese lujo realmente que tiene, digamos, Telesur o bien los movimientos revolucionarios en América Latina, porque tienen gobiernos revolucionarios, progresistas, patrióticos, positivos, que apoyan estos proyectos, apoyan estos movimientos populares, que ven en estos medios realmente el pulmón por donde respiran y por donde adquieren sus saberes. Ahora, nosotros desde que se fundó nuestro canal nos hemos visto como un medio hermano menor de Telesur, y siempre hemos querido realmente, hemos tenido en Telesur una brújula, un ejemplo, un medio un proyecto de donde podemos aprender mucho y podemos avanzar, tomando en cuenta la gran diferencia de que todos estamos resistiendo, pero nosotros estamos resistiendo bajo bombas todo el tiempo, bajo bombardeo todo el tiempo. Gracias. Aún así, y poniendo y pagando con nuestros mártires y con nuestros colegas y con esta tarea tan dura en esta región del mundo donde hay un enemigo tan feroz y salvaje como lo es el sionismo, apoyado totalmente por el imperialismo norteamericano, nosotros nos hemos volcado realmente y hemos tendido, como quien dice, hemos tratado de llegar a los hermanos que están tan lejos, pero que saben sentir lo que estamos viviendo, saben visibilizar nuestros dolores y nuestras penas y la causa por la cual estamos dando la vida. Y llegamos a Telesur. Yo pienso que hemos hecho una alianza
ejemplar para mí con Telesur. De beneficio mutuo, de avance mutuo, de intercambiar los roles, de hacer llegar nuestras causas y las causas del aliado a nuestros pueblos mutuamente. Eso lo hemos logrado. A mí me gustaría, Patricia, con tu perdón, o sea, con tu permiso, de un poco explicar a todos los compañeros presentes esta alianza, qué significó y cómo la evalúas. Gracias. Gracias, Wafi. Oye, con el permiso de todos, vamos a abrazar a Wafi, que este año ha sido extraordinariamente duro para ella, que ha puesto el pecho realmente a la agresión a su país, al Líbano. Wafi perdió su casa. Si hay una de las noticias que no quisimos contar este año fue eso, Wafi, que hubieras perdido tu casa, pero nos alegramos enormemente que estés aquí, que estés con nosotros y que contemos con tu corazón, con tu lucha, con tu palabra, con tu voz. Me voy a permitir, con tu permiso también, de decir que esa alianza me ha permitido ser tu amiga y es de las cosas más valiosas que yo hoy puedo tener y guardar en mi corazón. Bueno, la alianza con Al-Mayadeen es otra expresión distinta, porque es un medio con una altísima capacidad también de impactar con sus contenidos en la zona de la cual, digamos, es su origen y su gran misión. Pero la alianza tiene no solamente una capacidad de mostrar producciones en las plataformas, sino que de manera muy importante y fundamental es de aprender. O sea, hay un componente de la alianza que es el aprendizaje. Y es la capacidad que hemos tenido, ¿cierto?, sostenidamente, interrumpida, por supuesto, cuando caen bombas es muy difícil hacer algo distinto a sobrevivir, pero de aprender de nuestros trabajadores en Telesur, de nosotros mismos, de yo aprender, ¿cierto?, qué está pasando en Medio Oriente, cuáles son los actores principales, cómo se configura realmente allí esa realidad, y en el caso de Al-Mayadeen, de aprender qué está pasando en América Latina. No es lo que ustedes ven que hemos hecho, eso es público, es notorio, es comunicacional, sino que es una alianza que es crecer juntos, aprender juntos, y creo que hemos demostrado, y es una de las expresiones de que no se compite. O sea, Telesur y Al-Mayadeen no compiten, son aliados, son parte de una misma apuesta por un nuevo mundo, por un mundo mejor. Hoy nosotros comprendemos más. Yo no puedo contar todas las historias que son secretas en esta mañana, pero puedo decir, a propósito de la pregunta de Wafi, que hace poco que cubríamos una gran cobertura para Al-Mayadeen, el funerales de Nasrallah en el Líbano, por supuesto, es su gran día, es un gran esfuerzo comunicacional. ¿Cómo lo cuenta Telesur? Tiene la señal de su aliado de Al-Mayadeen, pero traduce eso que está pasando en los códigos nuestroamericanos, que no son los mismos códigos de esa región del mundo, con el respeto de conocerlo, ¿cierto?, con el respeto de haber podido interactuar con el equipo de Al-Mayadeen en saber qué era lo que iba a pasar, traducido a los códigos. Y recuerdo, se lo comentaba Wafi, que una persona que es muy televidente de Telesur, que tiene un cargo muy importante en alguno de nuestros países, no puedo decir el nombre, decía, qué bien la cobertura de Telesur sobre los funerales de Nasrallah. Y yo le dije, no es un mérito nuestro, es un mérito de nuestra alianza con Al-Mayadeen. Hemos aprendido de ellos, ellos nos han enseñado. Muchas gracias por eso, Wafi. Una más y nos vamos, me dicen aquí. Bueno. Hace calor, hace calor. Buenos días, Patricia. Buenos Gracias días a a ti. todas y todos. Yo soy Tiago Ávila de Brasil, yo tengo 38 años y hace 20 años atrás empezaba mi politización y Telesur fue muy importante para eso, en la figura de Beto Almeida, mi compañera de Brasil también, que tanto me enseñó también, y todos los camaradas. Yo soy organizador de las Brigadas de Solidaridad y Caravanas hacia Cuba y también de la Flotilla de la Libertad, y que intenta llegar a Gaza y romper el bloqueo. Y para mí es un honor estar aquí con Al-Mayadeen. Yo estaba en Líbano también en octubre en los bombardeos y ahora en el funeral.
y siempre he estado cerca de los periodistas de Telesur que están en Brasil también, que hacen un trabajo muy importante. Lo que yo me gustaría preguntar, Patricia, es que al mismo tiempo que ahora tenemos mucho más comunicadoras y comunicadores en todo el mundo, tenemos también muchas restricciones de las Big Techs. Entonces, vemos, por ejemplo, del funeral de Hassan Nasrallah, que fue una ola de banimientos, mi página y tantos otros incluso que estaban allá, y una ola de criminalización también, muy intensa. Entonces, en ese proceso, tal vez los medios como Telesur se queden con un papel histórico aún más importante, porque tienen más capacidad de resistir a la criminalización. Entonces, me gustaría saber su análisis sobre esa agudización del enfrentamiento imperialista, sionista, sobre la comunicación también, y el papel que un grande medio como Telesur, Al Mayadin y tantos otros cumple también en ser la vanguardia de la resistencia a todo ese proceso de represión. Gracias. La resistencia solo va a ser posible, lo mencionaba un poco, si cada uno de nosotros se vuelve un multiplicador de esa producción de contenidos, como lo hacemos nosotros de la producción de contenidos de Al Mayadin o Al Mayadin de Telesur, o lo haces tú desde tu página, lo hace Carlos desde su periódico en Honduras. O sea, la única posibilidad real de disputar esta batalla es que cada uno de nosotros entienda el rol que tiene en lo comunicacional. Si no lo hacemos así, porque mañana, hay muchos ejemplos de eso, pero el más reciente es justamente las elecciones en Venezuela. Había un gran dispositivo generado por la comunicación popular, por los medios públicos, por todas las estructuras, digamos, de lo comunicacional, y el silencio fue enorme y se logró instalar una idea a fuerza que no la voy a repetir porque no va a ser multiplicadora de ello. ¿Por qué pasa eso frente a la realidad real? Bueno, porque todavía no hemos logrado, no tener un Telesur, lo tenemos, no tener un Al Mayadin, lo tenemos, no tener una mesa redonda, la tenemos la televisión, la radio cubana, te tenemos a ti, pero no somos suficientes. La resistencia hoy está en la capacidad de multiplicarnos, de hacer muchos como tú, que usen estos contenidos que nosotros generamos para romper, porque a todos no nos pueden banear. A todos no nos pueden invisibilizar. Y si algo hemos aprendido del pueblo cubano, del pueblo venezolano, que son los pilares de un proyecto como Telesur, es que todo el resto del mundo puede estar diciendo una mentira, pero hay una realidad real que se defiende en la calle, que se defiende, como hemos dicho, en las redes, los medios, las paredes y el Radio Bemba. En Brasil, ¿cómo se dice Radio Bemba? Radio Zé Povinho. Así. Bueno. Yo, me dijeron que quiero ser juiciosa porque después dicen que soy una rebelde revoltosa que impidió el desarrollo de Patria, y como todos sabemos, Rosa Miriam es una jefa de jefas muy seria y rigurosa. Quiero solo decir, porque el resto de las actividades las van a liderar otros compañeros de Telesur, de los cuales yo me siento muy, muy orgullosa, que, bueno, estar hoy aquí, estar en la Universidad de La Habana, es un sueño hecho realidad. Agradezco a las autoridades, a una mujer extraordinaria que dirige esta universidad. Yo vine a Cuba por primera vez hace muchos años, antes de Telesur. Vine a estudiar en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Lo mío viene de lejos, viene de atrás. Y en aquella oportunidad, cuando vine la primera vez, quise siempre volver y le pedí a la vida que me permitiera venir una y otra vez. Y si de las muchas cosas que tengo que agradecerle a Telesur es que 20 años después no solamente he venido una y otra vez, sino que cada que vengo para mí es un alimento enorme para mi alma, y que hoy, a diferencia de aquella primera vez que vine a la Escuela de Cine, que solo venía a estudiar, a aprender, a escuchar, a ver películas que no se podían ver tampoco en mi universidad o en mi entorno académico, es que hoy no solamente que tengo amigos, sino que tengo una familia cubana que para mí es entrañable y me constituye como ser humano. Así que gracias, Cuba, por todo, siempre por todo. Muchas gracias. Te habrás dado cuenta que lo mío con los tacones no es habitual. Gracias, Patricia, por esta presentación. Como ella misma anunciaba, esta será una mañana-tarde completa para Telesur. A continuación presentaremos el panel. ¿Quién te lo va a contar? 3 países claves en la
cobertura de los medios contrahegemónicos. Y por favor invito acá a nuestra plataforma. Bueno, les doy un momento para que se acomoden. Gracias. Pedimos amablemente a los presentes, por favor, si van a permanecer en la sala, que tomen asiento. De lo contrario, si la van a abandonar, que lo hagan de manera rápida, porque debemos continuar con el programa.
Los participantes que van a permanecer en la sala, por favor, tomar asiento, que debemos continuar con el programa. Gracias por su comprensión, pero como saben, estamos repletos de actividades y no podemos ceder un minuto de tiempo. A continuación, les presento el panel. ¿Quién te lo va a contar? 3 países claves en la cobertura de los medios contrahegemónicos. Y tengo el placer de presentarles a Reinaldo Taladriz de Cuba, periodista, conductor de programas de radio y televisión.